en el libro de Mateo, en su capítulo 26, versículo 30 en adelante. Evangelio de Mateo, en su capítulo 26, versículo 30 en adelante. Si usted no trajo Biblia, pues mire al proyector, la pantalla allí. Le vamos a poner el texto bíblico para que usted pueda leerlo con nosotros. Si usted está en su casa, por favor, deténgase un momento. Ahí en su televisor, en su teléfono va a aparecer el texto bíblico para que usted también lo pueda leer con nosotros. Amén. Deténgase porque la palabra del Señor es importante. Es vida. Amén. Leemos Mateo 26, 30 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Dios mío, estoy parado en tu nombre en este lugar, reconociendo, Dios mío, que yo no soy nada. Soy solamente polvo, Señor, rescatado por tu gracia y por tu amor. Que sin la gracia de tu Espíritu soy como címbalo que resuena, corretiñe, Señor. Pero si tu Espíritu Santo, que es el que conoce, Dios mío, la necesidad de cada una de tus hijas, cada uno de tus hijos, usted va a poner palabra en mi boca para llevarle a su pueblo. Padre, en el nombre de Cristo te pido que me ayudes a predicar esta palabra. Lo haré para tu honra, para tu gloria, para la adoración tuya, Padre bueno. Gracias, gracias, eterno Padre. Te pido que salves, que libertes, que restaure, Dios mío, aquel que está caído, el que está apartado, tráigalo a su camino. Te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Aleluya. Diga gloria a Dios, hermano, y siéntese. Aleluya, gloria a Cristo. Y estamos en la segunda parte del tema que iniciamos en la mañana, de la promesa a la negación y la restauración. La segunda parte. Y lo primero, hermano, que quiero que veamos aquí es que la promesa que hizo Pedro, una promesa de fidelidad. Y nosotros los seres humanos somos buenos para prometer, hermano. ¿Alguna vez usted ha prometido algo y no ha cumplido? No solo una vez, muchas veces. Y este mensaje Dios lo trae para que usted haga memoria cuántas veces prometió algo y usted no cumplió. Y a pedirle al Señor a que haga un cambio, que cuando nosotros prometemos algo, hay que cumplirlo, hermano. Primeramente al Señor, a Dios, pero no solo a Dios, a todos los seres que le rodean a usted, a sus seres queridos. ¿Cuántas promesas usted hizo y no cumplió? O lo hizo temporalmente, ¿verdad? Algunos cuando se vinieron de su país, le prometieron a sus padres: mira, mamita linda, mira, papito amado, cuando yo llegue allá, todas estas necesidades, todas estas penumbras que pasas aquí, ya no las vas a pasar porque yo siempre te voy a ayudar. Y vino aquí, se perdió, se olvidó. Yo he visto casos, hermanos, de viejitas que andan allá, como decimos, con unas chancletitas, con unas chapinas, ¿verdad? Allá llegan unas sandalias que le llaman, que van de Guatemala, le dicen las chapinas, con grandes penumbras. Y los hijos y las hijas aquí dándose tremendos banquetes, comiendo en buenos restaurantes, andan en buenos carros, viven en buenas casas, y manda una miseria para allá. No, esta palabra nos va a hablar a todos esta hora. Imagínense que un hijo, una hija que se está comiendo en un buen restaurante, está disfrutando, y quizás mi mamá, mi papá allá con frijolito está comiendo. No puede ir quizás a un restaurante porque cuando vino hace 15 años le mandaba 100 pesos. Ahora ya pasaron 30 o 25 años, los mismos 100 pesos le manda. No hay.
Cuando usted se vino, la Coca-Cola valía una peseta, una choca, decimos en El Salvador, 25 centavos. Pero ahora una Coca-Cola ya vale $1. En los restaurantes se espanta cuando usted va en el menú, 1.50 una soda de 12 onzas. ¿O será porque lo miran a uno que va de aquí y se aprovechan? Yo sé que hay algunos aprovechados, porque nos dijo una señora, no, dijo, algunos que quieren aparentar que aquí están, desde que vienen caminando allá les conocemos que vienen de Estados Unidos, tío. Y se aprovechan, amén. Pero la promesa que usted hizo, ¿cuántos le prometieron a la mujer? Mi amor, te voy a amar hasta que la muerte nos separe. Usted le prometió a ese, ¿verdad? Te voy a amar. Ay, eres el centro de mi corazón, y luego se olvidó. ¿Cuántas promesas falsas y mentirosas que no cumplió? Y somos buenos para acusar a Pedro, ¿verdad? Que Pedro hizo esta tremenda promesa aquí, pero es que Pedro tenía este temperamento que yo le recomiendo que mire la primera predicación, porque el temperamento de Pedro, la personalidad de Pedro le llevó a actuar impulsivamente, no pensar antes, a abrir la boca, hermano, para antes pensar, antes de hablar. Porque hay gente que primero habla, suelta la andanada y después piensa. No, hermano, hay que detenernos, hay que saber pensar antes de hablar, antes de responder, antes de comprometernos a una cosa. Amén. Por eso Dios nos dio una sola boca y 2 orejas o 2 oídos, ¿verdad? Para que oigamos más y hablemos menos. Amén. Sí. César dice que en la mucha palabrería no falta pecado, dice la Biblia. Entonces, ¿pero qué nos dice la palabra del Señor en cuanto a las promesas? Y Pedro dijo en el versículo 33 y 35, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque me sea necesario morir contigo, dijo. Prometió. Y si era posible, dice en Lucas dice de otra manera, fíjese que me gusta ahí, porque dijo que estaba dispuesto a ir a la cárcel. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31, en adelante al 34. Dice, dijo también el Señor, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mire lo que le estaba diciendo el Señor, para zarandearlo. ¿A quién? A él y también a los discípulos. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Aquí le estaba diciendo, hermano, de que él dudó de la resurrección de Cristo. Cuando las mujeres vinieron, él salió corriendo, no creyó a la palabra, fue corriendo hacia el sepulcro. Le dije, tú una vez confirmado, vas a ir a decirle a tus hermanos. Mire palabra profética que Jesús le estaba diciendo. Y el 33, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Qué tremendo, tremendas promesas. ¿Y usted le ha prometido cosas a Dios alguna vez y no ha cumplido? Yo me anoto en la primera lista, hermano. ¿Cuántas cosas yo le he prometido al Señor y no las he cumplido? Y el que diga aquí que no le ha prometido cosas al Señor y no las ha prometido es mentiroso. Porque nosotros somos buenos para prometer. Pero el punto aquí, hermano, de este mensaje es meditar qué nosotros vamos a prometer. Y que si le hemos prometido algo al Señor, cumplirlo, hermano. Son 2 cosas que nosotros tenemos que cumplir: las promesas al Señor y el pacto que usted, si está casado o casada, el pacto que vino a hacer delante del Señor aquí al altar. Y yo oro a mi Dios que cada pareja que se ha casado en remanente fiel permanezca, que cumpla al Señor las promesas que usted le ha hecho, y a su esposa y a su esposo, que usted le cumpla. Gloria al Señor. Porque dice la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, versículo 47. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Porque Él no se complace en los insensatos. ¿Qué significará esa palabra, hermano? Ahí póngale usted lo que usted quiera. Tonto. Bueno, ahí póngale usted, ¿verdad? Pero dice que Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz
y que destruya la obra de tus manos. La palabra es tajante, hermano, en cuanto a las promesas. Por eso hay que pensarlo. Y en lo que usted no debe de dudar es de aceptar a Cristo, porque hay gente, hermano, que se vuelven a veces bien vividores de la palabra, cuando a veces lo hacen a su propia conveniencia en cuanto a la salvación. Fíjense, esta palabra no es para que la aplique en cuanto a la salvación, porque a veces uno le evangeliza a una persona y le dice que acepte a Cristo y dice: no, yo no le puedo prometer a Dios algo que no voy a cumplir. Mire, aquel no cumplió, el otro no cumplió. No, ahí no, esa no es la voz de Dios, esa es la voz de Satanás. Ahí no tiene que tener duda usted de decirle: Señor, ayúdame a serte fiel. Porque el Señor, hermanos, conoce de que nosotros somos polvo, somos así. Pero aquí el punto no es si falló, porque Pedro falló, Pedro cayó, ¿verdad? Jesús también cayó, pero de rodillas ante el Padre a pedirle ayuda. Y cuando Él se levantó, al levantarse Él nos dio la victoria también a nosotros para restaurarnos. Bendito sea el Señor. Entonces, el Señor conoce nuestras condiciones. Pedro tenía un corazón apasionado. Esto le llevó a él, hermano, a prometer lo que prometió. Pero cuando vio la cosa seria, ahí fue, cuando vino la prueba, ahí no pudo cumplir, hermano, lo que él había prometido. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro hizo esto? Porque Pedro tenía su confianza en sus fuerzas, en la fuerza humana. Él tenía la confianza en sí mismo. Y es peligroso confiar mucho en nosotros, hermano. Nosotros no tenemos que confiar en nuestra propia fuerza, porque nuestra fuerza delante del Señor no es nada, hermano. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Pedro confiaba en su propia fuerza, en sus propias habilidades, hasta en su propio carácter. Porque mire, cuando vinieron los soldados a arrestar a Jesucristo, hermano, a él no se le olvidó que tenía tremenda guarizama. Sacó el machete y le arrancó la oreja al guardia. Algunos que se les olvida cada rato y actúan igual que Pedro, hermano. En el trabajo, usted de armas tomar, usted agarra la espada, el cuchillo y empieza a cortar orejas, a herir a medio mundo, y no le importa cuando se enoja. Hasta aquí han habido, quizás aquí, mire, ahí pelea usted con el ujier, con la maestra y con todo, anda peleando. Entonces, ¿por qué? Esas son las personas que confían en sí mismos, no en el Señor, no en la palabra. La palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón y en nuestra mente y vivirla. En el momento que quiere salir este carácter expulsivo, impulsivo, tranquilizarlo, ponerle el freno, hermano. Entonces Pedro confiaba en su fuerza, no en la gracia del Señor. Y todos los discípulos hicieron lo mismo, prometieron al Señor, pero Pedro sobresalió a los demás. Él quiso sacar pecho frente a todos, hermanos. Todos dijeron que no se van a escandalizar. Yo le voy a decir al Señor que yo estoy dispuesto a morir con Él, que yo estoy dispuesto a ir a la cárcel. Así habló Pedro. Amén. En cuanto al texto que hemos leído, hermano, dice aquí que cuando hubieron cantado el himno, ¿qué himno cantaron? Es la pregunta. Bueno, cuando leemos los versículos anteriores de este pasaje, el Señor está hablando de la Pascua, de la Santa Cena. Así que se acostumbra hasta el día de hoy en las casas de los judíos, cuando se celebra la Pascua, cantar el himno, un himno que dice: aleluya, 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 aleluya. Qué himno más lindo, ¿verdad? Se les conmueven las extrañas cuando lo cantamos con todo el corazón. Es uno de los cantos más conocidos en todo el mundo, en todos los idiomas. Aleluya. Y usted dice que tiene de especial este canto. Es que tan especial este canto. Se ha llegado a decir, hermano, que este canto lo escribió Moisés cuando allá en la cumbre del monte Sinaí, cuando la llama del Señor vino a escribir los 10 mandamientos, los ángeles que estaban alrededor entonaban ese canto: aleluya, 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 aleluya al Creador. Por eso ese canto, cuando lo cantamos, hermanos, es un canto tan especial. Bueno, y ya últimamente, pues
¿verdad? Después de Cristo se le añadió: Cristo viene, Cristo viene. Más lindo todavía. Bendito el Señor. Entonces dice que cuando se sienta en la familia a recordar cómo Dios los sacó, hermano, de Egipto, cuando cruzaron el Mar Rojo, el Señor les dio el maná y les dijo el Señor: lo comeréis vestidos con ropa de un poco andrajosa y con bordón, con todo en el lomo, dispuesto a salir. Cantan el himno para recordar que Dios los libertó, que Dios fue el que los sacó. Aleluya. Por eso, ¿se da cuenta? Que era tan especial. Entonces dice que después que ya cantaron el himno dándole gracias a Dios, después de la Pascua, que habían comido la Pascua, que el Señor le había lavado los pies a los discípulos, entonces salió el Señor al monte de los olivos. De la alegría y el gozo y la gratitud al sufrimiento. Entonces Jesús le dijo a todos vosotros se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor de las ovejas del rebaño y serán dispersados. Mire, hermano, yo debo de orar por mí, por mi familia, por toda la iglesia. Usted debe de hacer lo mismo, pero también incluir la oración por los líderes, por los pastores de la iglesia. Porque esta palabra, dijo el Señor, ¿verdad? Que dice: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. No crea usted que esto se aplica. Claro, se habla del Señor, de su arresto y que todos se iban a ir, ¿verdad? La promesa se les olvidó. Todas las ovejas fueron dispersas. Y en una iglesia, cuando el líder falla, cuando el líder cae, hermano, lo mismo sucede. Lo mismo pasa. Porque la palabra nos manda a orar los unos por los otros. Dice: voy a herir. Y el blanco de Satanás son los líderes, son los que van al frente de la obra, al frente de la familia. Y si usted es el esposo que va adelante, el diablo va a tratar de herirlo a usted, porque sabe que se lo hiere a usted. Toda la familia se queda, pues. Y es más, mire, hermano, esto es tan importante que hay familias que son tan unidas que siempre hay un líder en la familia. Si un hermano ya no va a la iglesia, toda la familia ya no va. Y está bien que esa unidad la reflejen en todos los otros campos, menos en seguir al Señor. Porque ahí es individual, ahí no es en grupo, hermano. No es en grupo que se van a salvar, ahí es individual. Yo he visto eso en el caminar del Señor. Muchas familias son así y eso no debe de ser así. Cada quien entregará cuentas al Señor. Pero lo importante aquí, hermano, imagínese cuando un pastor de una iglesia falla, peca, hermano, actúa desenfrenadamente. Es terrible cómo la iglesia sufre. La iglesia, y mire que sufre a veces la iglesia cuando el pastor muere. Cuando vienen los cambios, cuando él retoma el cargo. Y yo, hermano, yo le pido al Señor, yo le oro al Señor, hermano, que Dios, que bueno, el Señor sabe cuándo nos va a llevar. Lo importante es estar preparado. Pero yo le pido al Señor que el Josué que Dios va a levantar para que siga con esta obra, haga las cosas bien, hermano. Alabado el Señor. Que haga las cosas bien como ha sido. Porque, hermano, y nosotros tenemos ejemplos en la Biblia. Abraham fue a pelear la guerra con los nacidos en su casa. Le dijo el Señor a Moisés: Josué, aquel que tenía, aquel jovencito que estaba al pie del monte cuidando a su maestro, el que estuvo ahí. Y aún dijo: aún tengo 40 años, mire, 40 años, 20 años siendo fiel, siendo leal a Moisés. Por eso Dios lo llamó. Amén. Pero aquí el sufrimiento, hermano, de un rebaño. Van a herir al pastor y dice: las ovejas van a ser dispersas. Por eso, hermano, nunca olvidan que yo no le caiga muy bien. Usted no va a orar por mí, sino por la obra, por los hermanos, para que esta obra siga. Ayúdale, hermano. Una palabra que usted mencione en cada una de sus oraciones. Uno siente el respaldo del Señor. Uno siente el consuelo, el alivio, el confort, hermano, porque hay un Dios que oye la oración del justo. Amén. Hasta cuando salimos, hermano. Cuando yo voy allá, que me invitan a veces a predicar y los hermanos están orando, oran en la célula, oran en el culto, y uno siente, hermano, qué lindo
No, yo no puedo pagar eso, hermano. Es Dios el que va a recompensarle a usted. Además de que es un mandamiento de que debemos de orar. Bendito el Señor Jesucristo. Entonces, dice aquí, hermano, que le dijo cuando empieza la negación de Pedro. Fíjense que la negación de Pedro, hermano, fue progresiva. No fue de un solo. ¿Y por qué? Aquí surgen tantas preguntas, hermano. ¿De qué manera nosotros podemos negar al Señor? ¿O cuántas formas hay de negar al Señor? Hay muchas. Y de la manera progresiva, al igual que Pedro. La número 1 es que dice que Pedro le había hecho una promesa al Señor de estar dispuesto a morir e ir a la cárcel. Pero dijo él, lo voy a seguir aunque sea de lejos, Dios, para ver hasta el final, a ver qué va a pasar. A ver si se va a cumplir lo que dijo de haber dicho Pedro, ¿verdad? Siguiéndolo de lejos. Esta palabra es importante que usted la ponga en su corazón. Al seguir de lejos al Señor, usted tiene más posibilidades de negar a Cristo. Pero aquel que está cerquita del Señor se convierte en un íntimo del Señor. ¿A qué distancia usted lo va siguiendo? Seguir de lejos al Señor significa, llego de último al culto. Están orando, ahorita están orando. Los cantos son los que me gustan a mí. Voy a llegar a la hora que estén los cantos ya. Terminaron los cantos. Me voy allá al baño. Me voy para allá quizás a usar el teléfono o me voy. Algunos músicos, nomás toco porque así me gusta tocar. Pero ya canté, busco la forma por atrás tantas puertas que hoy me voy. Nadie se va a fijar. Qué horrible es, hermano, que una persona venga que solo quiere que lo miren con la guitarra o con cualquier instrumento y sale por la puerta de atrás que se va. ¿Qué es más importante para usted? Y no me diga usted que usted va a llegar a donde hay una buena comida y solo va a agarrar un poquito y se va a ir. No, tiene que comer completo, falta la palabra. Además, está siendo usted llamado a ser ejemplo de la iglesia, ejemplo de la congregación. Cuidado, joven. Yo ya lo vi, que se va. El otro día estaba recordando a un muchacho que fue hace años, hermano. Le decía a la mamá, voy para la iglesia. Y nomás llegaba ahí y lo primero que hacía era ir a saludarme a mí. Dios le bendiga, pastor, ¿cómo está? Hasta un abrazo me daba. Por la puerta ya se iba. Y un día yo voy a verlo. Allá afuera estaba el carro parqueado con los amigos. Se subió al carro y se fue. Hermana, Dios le bendiga. Mire, tu hijo vino aquí a saludarme a la iglesia, pero tus amigos lo estaban esperando desde fue. Gracias, hermano, me dijo el hermano. Así es que si usted lo hizo, para que medite hoy y ya no lo haga otra vez. ¿Okay? Gloria al Señor. Entonces, vemos aquí, hermanos, que fue progresiva. ¿De qué manera nosotros negamos al Señor? Usted está en el trabajo, ¿verdad? Y está en medio de un montón de patanes que están hablando del Barcelona, del Real Madrid, del deporte, del pisto y de todo, de mujeres, de damas. Así habla la gente en el mundo. Hermano, y usted saca la comida ahí y usted hasta le da pena orar. Está negándolo, se está avergonzando de Cristo. En vez de decirle, Señor, te doy gracias porque tú eres el proveedor de todas las cosas para mi vida, para buenos y malos, Señor, para que oigan los otros también. Porque es la verdad, Dios es el que provee para los buenos y para los malos. Él hace salir su sol para buenos y malos, ¿verdad? El joven está en la escuela, en las cafeterías. Ay, hermano, esto es un Sodoma y Gomorra ahí. Es como, yo no sé si usted tuvo la experiencia de estar en medio de una milpa, una maicillera, cuando los pericos llegan o pasan, hermano. Así se oye en esas cafeterías de las escuelas. Y yo le digo porque yo he llegado, todos los high school de esta área las conozco casi todas. Trabajé 13 años en delivery y íbamos a las cafeterías de las escuelas. Y a mí me daba miedo, hermano, porque una vez recibí una patada y una trompada en el lomo hace tiempo. Mira, hermano, a mí me dio ganas de agarrar a ese mocoso y tirarlo al suelo, pero le dije, Señor, voy a poner el freno aquí.
Es que pues yo andaba la tentación para ellos, andaba los dulces, hermano. Yo andaba llenando los snacks, los vending machines, los dulces, los caramelos, los confites, decimos en Honduras, ¿verdad? Los confites. Entonces iba así, me agarró la caja de chip, de half fries y los dulces también. Yo mejor me salgo de aquí. Hermano, verá qué tremendo. Ok, pero el caso es de que usted está en medio de esa gente joven y usted le da pena orar, no ora por sus alimentos en la escuela. ¿Será que está negando al Señor? ¿Se avergüenza del Señor? Ah, pero Romanos 1:16 dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hasta de memoria lo sabemos el texto. ¿Sí? La negación de Pedro fue progresiva. Primeramente entró el temor. Mire, temor a qué le tiene usted, que sepan de que es cristiano. Temor a que se burlen de usted. Es mejor que se burlen la gente aquí y que no los demonios vayan a burlar de usted en el infierno. Oh, te engañamos, te trajimos hasta aquí donde queríamos traerte. Fue progresiva. Se apoderó el temor de él, la presión, ¿verdad?, de la gente que le rodeaba. Jesús ya había profetizado que él lo iba a negar. Le digo, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces, le dijo el Señor. Y aquí vemos que dijo Pedro, después que haya resucitado, le dijo en el 32, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos te escandalicen, yo no. Esa es la promesa. Jesús le dijo, tú me vas a negar, Pedro. ¿Y por qué lo negó? Una es porque iba siguiéndolo de lejos. Tenía que estar cerquita con el Señor, diciendo yo estoy con él para cumplir la promesa que le había hecho al Señor, que estaba dispuesto a morir. ¿Será que nosotros estamos dispuestos a cumplir el Señor? Yo creo que ninguno de nosotros ha sido puesto a prueba. Nuestro hermano Miguel Hernández aquí. Hermano Miguel, aquí está. Mire, a mí me conmovió lo que dijo hermano Miguel en la célula, estaba predicando y compartí el día martes con los jóvenes. Bueno, voy a pasar, hermano Miguel, así brevemente resumido lo que pasó cuando el terremoto, hermano, en el templo. Pase aquí, hermano Miguel, porque Dios va a hablar también a su vida. Puede llegar, viene la hora, dijo el Señor, que iba a haber un momento, que iba a haber una persecución contra la iglesia. Amén. Dios les bendiga, hermanos. No sé cuántos estaban en El Salvador en el 2001, 13 de enero del 2001. Un terremoto fuerte sacudió nuestro país, no sé cuántos lo recuerdan. Y con lo que el pastor decía, hermanos, yo recuerdo que en esa ocasión yo estaba recién convertido, me había bautizado cuando eso sucedió, hermanos. Y me recuerdo muy bien, hermanos, como que si fue ayer, hermanos, porque y eso es algo que hasta la vez, hermanos, conmueve mi corazón. Porque a veces, hermanos, nosotros pensamos estar firmes en las cosas del Señor, pero cuando la prueba viene, hermanos, es ahí donde realmente somos probados en qué estamos fundamentados o dónde está puesta nuestra fe. Yo me recuerdo, hermanos, que cuando ese templo empezó a sacudirse, hermanos, tenía una prima a la par y me dice, vámonos, salgámonos. Hermanos, yo ni me había dicho, yo ya estaba listo para salir, hermanos. Y yo me recuerdo que mi prima me agarró la mano, yo en ese tiempo solamente tenía 13 años. Me agarró, hermanos, y salimos. Y yo de afuera, hermanos, yo podía ver cómo ese templo se movía, como que se hundía y volvía a salir, hermanos, porque fue un terremoto muy fuerte, muy fuerte. Y yo me recuerdo, hermanos, que cuando pasó más o menos, hermanos, yo más que todo entré y solamente eran como 8 de 200 personas que estábamos ahí, hermanos, solamente como 8 cayeron postrados de rodillas, orando, hermanos, en ese lugar. Pero los que nos acobardamos salimos, hermanos, huimos cuando ese templo se empezó a mover. Y yo me recuerdo lo que el pastor decía de la manada pequeña que se quedó ahí, hermano. Y es algo que hasta la vez, hermanos, conmueve mi corazón. Porque yo digo, a la edad de 13 años, hermanos,
fue una etapa, hermanos, donde yo me sentía que estaba involucrado totalmente en la iglesia, servía en la iglesia, estaba sirviendo en el grupo de jóvenes de la iglesia, pero ¿de qué sirvió en ese momento? Me acobardé. Y no solamente yo, hermano, casi toda la congregación se acobardó también. Y hasta la vez recuerdo muy bien, hermano, los hermanos que se quedaron ahí. Y hasta la vez los recuerdo. Y yo digo realmente, cada vez que escucho predicaciones acerca de cómo nosotros somos probados, yo digo, Señor, por favor, ayúdame cuando algo así vuelva a pasar, estar firme realmente y tener la convicción firme en quien hemos creído, hermano, porque eso es lo que muchas veces nos falta. Nosotros decimos ser cristianos muchas veces porque estamos ahí cómodos en una silla, pero ¿cómo vamos a actuar o cómo vamos a reaccionar cuando realmente la prueba viene a nuestras vidas? Así que, hermanos, eso es lo que pasó en esa ocasión. Y pues, y si usted lo vivió, hermano, usted recuerde, yo recuerdo, mi papá vivía cerquita de las colinas, allá en Santa Tecla. De la colonia donde mi papá vive, pasó así por un muro, el deslave, ese deslave. Todos recordamos, los que somos del Salvador, todos recordamos ese deslave, porque fue el lugar más afectado de todo eso. Y yo me recuerdo que mi papá, él hasta la vez es católico, de cuello colorado, como decimos nosotros, y yo siempre cuando tengo la oportunidad de hablar con él, estoy hablando de mi papá biológico, no mi papá, que algunas veces le he contado que para mí él fue mi papá, pero ni aún así, hermanos, ni aún así él no reconoce que fue el Señor. Ellos creen en otras cosas, hermanos, pero bueno, ese es mi testimonio, hermano. No le quito más tiempo al pastor, que Dios le bendiga, hermano. Gracias, hermano Miguel. Mire, cuando llegan esos momentos de la prueba, de la promesa, de serle fiel al Señor, de confiar en Él, una prueba de esa, yo no sé qué pasaría con nosotros. Y usted quizás ha escuchado muchos testimonios en la guerra, el ejército, llegar a templo, decir que iban a asesinar a todos, salieran corriendo, y aquel que estaba dispuesto a morir por Cristo, ¿verdad? Hubieron personas que estuvieron dispuestos a morir, y a veces era solamente para probar su fe, para probar la fidelidad en ellos, amén. Pero Pedro, ¿verdad?, le pasó esto, hermano, de no cumplir la promesa de serle fiel al Señor y estar dispuesto a la muerte. Cuando llegó el momento serio de que sí podía morir por Cristo, salió huyendo. Pedro estaba donde no tenía que estar. Seguía de lejos, estaba en el lugar donde no tenía que estar. Dice que Pedro se sentó entre ellos. Habían hecho una rueda, es frío en Jerusalén. Igual cuando es tiempo, es frío aquí, allá en Jerusalén cae nieve, es muy frío también. Entonces él estaba calentándose con ellos, escuchando las mismas pláticas que tenían, así como cualquier cristiano, ¿verdad? Se sienta quizás ahí en un restaurante, se sienta en cualquier lugar, usted se involucra en la plática, están hablando del deporte, usted se involucra con ellos, no se nota que es cristiano. Le pasó a Pedro, se sentó entre ellos. Y a veces ahí puede llegar cualquier problema, cualquier situación, y usted va a decir: no, dice la mamá, no, que mi hijo, mi hijo es un angelito, si mi hijo casi tiene alas, no hace nada, pero andaba con los amigos, pues. La señora puede decir: no, sí, mire, arrestaron a los muchachos, andaban en el carro y les encontraron una bolsita de un polvo blanco, y por eso dice, pero mi hijo no andaba haciendo nada malo, solamente andaba con ellos. Pero estaba sentado entre ellos, al igual que Pedro, ahí estaba sentado, pues. ¿Qué va a ir a hacer usted a una barra, verdad? Y sabe que ahí en la barra va a haber música y va a sentir el olor a cerveza. Y el que es alcohólico, el mismo olor lo puede medio marear y después va a terminar con la cerveza en la mano. No nos conviene, hermano. ¿Verdad? El que fumó marihuana, está fumando marihuana alguien ahí, así como está pasando, ¿verdad? Que está legalizando la marihuana, asociando, oliendo. Anda oliendo así, mire, el puro ya de marihuana. No, nosotros tenemos que huir de la tentación. Dice que estaba tentado entre ellos, no tenía que estar ahí, hermano. Y yo por eso a veces ando buscando para comer un restaurante con la familia donde no pongan esa tremenda música, hermano. Dice: usted es carne y yo también, hermano. Usted se va a acordar, pues usted puede llegar muy cristiano, pero empieza a recordar aquellas que usted sabe. ¿Sí? Se le puede olvidar que es cristiano. Entonces le pasó a Pedro, estaba sentado entre ellos. Y empezó a decir primero, ¿verdad? No lo conozco, así. Oh, mira, Pedrito, pero fíjate que como andas vestido tú y la manera de hablar,
Y es que todos están diciendo chabacanadas, como decimos en El Salvador, malas palabras. Y fíjate que tú casi no dices malas palabras. Yo creo que tú eres cristiano. Y Pedro dijo, no, no lo soy, dijo. Así como alguno quizás habrá dicho, ¿verdad que tú vas a la iglesia? Iba, pero ya días no voy. O voy de vez en cuando. Voy porque mi mamá me lleva, porque mi papá me invita. Y fíjate que si no voy con ellos me van a quitar el iPhone. Así que tengo que ir al culto. Ay, qué bonito el iPhone que me compró mi mamá, mi papá. Pero si no vas al culto te lo quito. Ah, no, ahí viene pues. Aunque la mente esté por otro lado. No, jovencito, aprovecha al máximo. Estaba tentado entre ellos. No, usted venga por su alma, porque usted necesita al Señor. Usted va a ser bendecida, va a ser bendecido. Y el joven podrá decir, ¿y quién le habrá contado al hermano? Es verdad, y yo así siento. Y yo no quisiera estar aquí. Y dice, quizás yo quisiera estar allá en otras cosas, alegres. Y el joven, hermano, cuando anda perdido, siente aburrido los cultos. Así como algunos en la iglesia. ¿Y hasta qué hora va a parar de hablar ese hermano? Ya tengo hambre, ya me quiero ir. Pedro estaba entre ellos, donde no tenía que estar. Y después dice que empezó a maldecir. Imagínense a dónde llevó. Mire, poquito a poco, de lejos. Lo seguía de lejos. Un culto, solo el domingo. Antes venía a todos los cultos. Hoy ya empezó solamente. Empezó a faltar el miércoles. Dice, el miércoles. Quizás los hermanos regañones van a predicar, mejor no voy. El viernes sí, porque el viernes ya hay más tiempo. Quizás va a hacer una enseñanza. Voy a ir el viernes. Ya después dice, no, el viernes quizás se alargan un poquito más. Mejor no, ya solo el domingo voy a ir. Porque el viernes tengo que lavar la ropa y a la hora del culto se va. De lejos. De lejos. Ya después el domingo se empieza a quedar, apareció un trabajo. Miren, un overtime, un trabajito. Es que la gente de la casa fíjate que solo el fin de semana están y ellos no tienen la confianza de que yo vaya a trabajar ahí cuando ellos no están. Así que el domingo tengo que ir a hacer este trabajito y me van a pagar bien. Ya se va alejando. Ya va siguiendo de lejos al Señor. Le pasó a Pedro, de larguito. ¿Eres cristiano? No, ya no voy mucho. Antes iba, pero hoy por el trabajo casi no voy. Fíjese. Llegó el momento, hermano, hasta que yo zapateó. Y dijo, no conozco al hombre, te digo que no lo conozco. Mire qué tremendo es Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero cuando lo negó la tercera vez, cantó el gallo, hermano. Así como aquellos que andan en el pecado y de repente no cantó el gallo, sino que alguien dijo, gloria a Dios. O un cristiano puso una alabanza. Ay, yo era cristiano. Pedro, después de que lo había negado, cantó el gallo. Pedro no creyó, hermano. Cuando Pedro le dijo, él escuchó del Señor que le dijo, mira Pedro, el gallo va a cantar. Quizás van a hacer gallo en chicha, dijo. Qué gallo ni qué nada. Pero cuando escuchó el canto del gallo, se acordó. Y dice que la mirada de Jesús, no sé cómo tenía el rostro el Señor. Me imagino que todo lleno de sangre por la corona de espinas que le habían puesto al Señor. Como dice Isaías, que fue molido él por nuestros pecados. Pero el Señor, a pesar de que iba a decirlo, le tiró la mirada. Y esa mirada de Jesús penetró hasta lo más profundo de su alma. Pero el Señor no lo vio con ojos de acusación. No, el Señor no lo vio con ojos de recriminación. Lo vio con ojos de compasión, con ojos de amor. Porque Él conoce nuestra condición, hermano, que tenemos una naturaleza caída. Él sabe que somos polvo nosotros. Pero la restauración, Pedro lo negó 3 veces. Pero ya cuando el Señor resucitó, cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que me amas. Le dice la segunda vez, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Dice que se entristeció.
cuando le dijo la tercera vez: Pedro, ¿me amas? ¿Por qué se entristeció? Porque algo le recordaba a él el número 3. 3 veces que había negado al Señor. Se entristeció, sintió dolor en su corazón, pero como Cristo conoce nuestra condición, apacienta mis ovejas. Imagine alguien que falló, que no cumplió, le estaba dando un pastorado, el liderazgo de la iglesia de Jerusalén. Aleluya. Así como usted cuántas veces negó al Señor, pero el Señor lo ha restaurado. El Señor lo va a poner también como líder, amén, como un instrumento para el Señor, para servir al Señor en su obra. Alabado sea Dios para siempre. Digo, Pedro, apacienta mis ovejas. Mire, de pastor lo está poniendo. Aquel que no había cumplido, aquel que le había prometido, aquel que era impulsivo, aquel que era machetero, que había cortado orejas, que era pescador, que era buchinchero. Aleluya. Igual que aquel que les habla. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Solo que el Señor nos dijo: apacienta a los cabros. Amén. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Jesús lo restauró con amor, no con reproche. Le da una nueva misión pastoral de la iglesia. Pedro no fue descartado por su falla, sino formado por ella. Pero no fue desechado por la falla, sino que Dios usó eso para aquella mirada que Dios le dice que Pedro salió, se acordó y salió, y que dice que lloró amargamente al recordarse que él había fallado a su maestro. Había fallado a la promesa que le había dado al Señor de que iba a morir con él, que estaba dispuesto a ir a la cárcel. Pero ese llanto, hermano, con gemidos indecibles, él, hermano, se desahogó. Yo no sé de qué manera Pedro, cuando dice que lloró amargamente, es que usted tiene que imaginar el cuadro que Pedro vivió. No como así, ¿verdad? Que la gente promete. No. Fue un arrepentimiento genuino. Y hermano, Pedro tuvo un cambio a partir de ahí totalmente diferente. Después sí cumplió a entregar su vida. Porque dice que Pedro fue sacrificado, hermano. Entonces sí cumplió. Es que cuando nos entregamos de llenos al Señor y el Señor nos da esa llenura del Espíritu, entonces vamos a tener el poder, la autoridad para cumplirle al Señor las promesas. Pero siguiéndolo de lejos no. Siguiéndolo de lejos lo que puede pasar es que lo va a negar. Siguiéndolo así, estar sentado donde no tiene que estar e ir a lugares donde no tiene que ir, que en vez de a veces de venirse para la iglesia, se va para los cumpleaños, ¿verdad? Y viene el verano, vienen las playas, vienen los festivales. Hermano, ¿y qué puede hacer un cristiano en un festival? Pues vi que una vez, yo como veo las noticias, ¿verdad? Y veo, hermano, que estaba un festival en Langley Park y estaban los cocodrilos ahí en Langley Park. Así se llama un grupo mundano de El Salvador. Y el noticiero pasó así y veo a un hermano en primera fila, hermano. Bueno, él decía que era hermano, que va a ser hermano. Y cuando llega a la iglesia le digo: hermano, ¿y cómo estuvo la actuación de los cocodrilos? Y me dijo: ¿y cómo sabe usted? Me dijo: ¿usted estaba ahí también? Me dijo. No, no, le digo, ¿qué voy a estar haciendo ahí? Es el lugar para mundanos, pero yo sí lo vi a usted ahí. ¿Y cómo me vio? Me dijo. Ahí pasó la cámara de Univisión, le dije yo: mire, para desenmascarar lo que anda haciendo el mundano. Bendito el Señor. ¿Qué vamos a andar haciendo ahí? Así le pasó a Pedro, estaba donde no tenía que estar. Así es que, hermano, sigamos adelante pidiéndole al Señor la fuerza para cumplir las promesas que le hemos hecho al Señor. Si alguien ha caído, no es primero el que cae, pero lo importante es que se levantó. Lo importante es que Pedro reconoció su pecado, reconoció su falta. Dice la palabra que si alguien ha cometido pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es bueno para limpiarnos y presentarnos justos delante del Señor. Que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, porque no hay pecado que al hombre no le pueda ser perdonado, solamente la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice el Señor: venid a mí, tal como estás cargado, cansado, que yo te voy a hacer descansar. Agache su cabeza. Dígale: Señor, gracias por tu amor. Gracias, Dios, por tu bondad y tu misericordia. Bendito Rey, te doy gracias porque eres maravillosamente bueno y grande, Señor. Yo quiero hacer un llamado en esta tarde
a que usted le entregue su vida, su corazón al Señor Jesucristo. Y quizás usted tiene también ese carácter medio impulsivo como Pedro. Cuando el Señor lo fue a llamar, Pedro dejó las redes botadas ahí y se fue a seguir al Señor. Mateo estaba sentado junto a los tributos ahí cobrando los impuestos. Y le dijo: Mateo, sígueme. Dice que se fue dejando todo al instante. Allá estaba Eliseo arando en aquella arada. Cuando Elías lo llamó, le dijo Elías a Eliseo: el Señor te llama. Y dice que mató los bueyes, quebró los arados y los quemó ahí. Presentó una ofrenda al Señor. David, cuando lo mandaron a llamar, que estaba cuidando las ovejas de su padre, porque el profeta Samuel había llegado a la casa de Isaí, a la casa de su padre, para ser ungido como rey, lo llamaron y él dejó todo y fue para allá. ¿Por qué usted lo piensa tanto? ¿Por qué usted lo ha pensado tanto? ¿Cuántas veces Dios le ha hecho el llamado y usted se niega, se esconde? Al igual que Adán, mire la naturaleza caída. Adán le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Se escondió. Dice: cuando oyó la voz de Dios. Hoy usted ha oído la voz del Señor. ¿Por qué se va a esconder? Responda como Pedro, responda como Mateo, responda como David, que enseguida dejaron todo y siguieron al Señor. ¿Quiere usted aceptar a Cristo? ¿Quiere usted reconciliar con el Señor en esta tarde? Si usted lo quiere hacer, haga conmigo esta oración. Allí donde usted se encuentra. Usted quizás conoce del Evangelio. Antes usted iba a la iglesia, pero empezó a seguir de lejos a Jesús. Y ahora usted cuántas veces lo ha negado. Pero haga al igual que Pedro. Se acordó de la promesa y lloró amargamente y se arrepintió, y el Señor lo restauró. ¿Qué sabe usted? Si hoy el Señor, al ver su corazón arrepentido, Dios le va a dar ministerios, Dios le va a dar dones a usted. Ya no siga apartado de Dios, ya no siga alejado, ya no siga como Jonás, huyendo al llamado del Señor. Dios le ha preparado a usted con sabiduría, con capacidades, con talentos especiales. ¿Por qué los tiene abandonados? ¿Por qué los está utilizando donde no los tiene que utilizar? Dios los quiere usar en su obra. Hoy reconcíliese con el Señor. Hoy entrégale tu corazón a Cristo. Sí, a usted le está diciendo el Señor. A usted, es como usted. Es que el Señor te conoce a ti. Desde antes que nacieras, desde el vientre de tu madre, el Señor te conoce. Ore conmigo y dígale: Señor Jesús, repita conmigo: Señor Jesús, reconozco ante ti que yo he pecado, Señor. He pecado, pero hoy me arrepiento, Señor. Reconozco que te he negado, que he fallado, he hecho promesas y no las he cumplido, al igual que Pedro. Pero hoy me arrepiento, mi Dios, y te pido que me perdones. Te suplico que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado, que me purifique de toda maldad. Señor Jesús, diga conmigo: te doy gracias porque moriste por mí en esa cruz. Gracias por salvarme, Señor. Yo te acepto, Jesús, hoy. Diga conmigo: te acepto, Cristo, como Señor y Salvador de mi alma. Gracias porque moriste por mí, colgado en esa cruz, para pagar mis pecados. Y pídale esto al Señor. Dígale: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y desde hoy en adelante, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Rey, Jesús es mi único Salvador. Gracias, gracias doy al Padre por Cristo el Señor. Aleluya, gracias. Si usted ha orado conmigo esta oración de reconcilio, o aceptando a Cristo, quizás usted no había aceptado al Señor. Si lo ha hecho, levante su mano. ¿Hay alguien que quiera hoy entregar su corazón a Jesucristo? Oró conmigo esta oración de arrepentimiento. Levante su mano. Dios le bendiga. Dios lo bendiga. Demos un fuerte aplauso a Cristo. Un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Si usted está mirando este video y a través de este video usted ha repetido esta oración, usted, al igual que Pedro, Dios le restaura hoy. Me gustaría orar por usted. Muchachos, venga, que quiero orar por usted. Él ya aceptó a Cristo. ¿Le gustaría a usted también hoy, este día tan especial, entregar su corazón a Cristo? Ayúdalo, Dios le bendiga.
Gracias. Dios tiene un plan maravilloso con su vida. Dios tiene un plan con usted. Padre, gracias. Gracias por Edwin Velázquez, Dios, que hoy lo has traído a este lugar, Dios mío, con un propósito maravilloso. Yo te ruego, Dios, que cumpla los propósitos que tú tienes para la vida de él, Señor. Lo pongo en tu mano, Padre. Solamente usted conoce el corazón de este hombre. Tú lo has traído hoy aquí para hablarle, Señor, para que él emprenda el mejor camino, la mejor decisión que él ha tomado este día de seguirte a ti, Padre. Por lo cual yo lo pongo en tu mano, pidiéndote que de la coronilla de la cabeza a la planta de los pies, usted los cubra con su poder, con su gracia y con su amor. Gracias, Dios, en esta tarde. Gracias, Padre, por la vida de este hombre, que usted hará de él un instrumento, Padre, para la gloria de su santo y bendito nombre. Gracias, aleluya. Dios te bendiga. Oh, aleluya, gracias. Fuerte el aplauso al Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Gracias, Jesús. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Dios mío, muchas gracias. Si alguien a través de la televisión ha reconciliado, aceptado a Cristo, por favor ayúdenme, mis hermanos, que queremos saludar a esa persona que hoy toma la decisión de seguir a Cristo, de seguir al Señor. Padre, muchas gracias por la vida de la persona que hoy ha entregado su corazón a Cristo. Aquel que está viendo este video y a través de esta transmisión lo ha hecho, ponemos en tus manos la vida de esa persona. Dios mío, muchas gracias. Oramos, Dios, en esta hora por estas personas que hermana Hilda Suazo me ha pedido oración. Por Jimena, esta niña que está teniendo ataques epilépticos. Qué triste ver, ella me mandaba un video cómo esta niña está sufriendo. Oramos por ella para que Dios haga un milagro en su vida. También por Mirna, que tiene un tumor en la cabeza y mañana va a ir al hospital, hermana Hilda, con ella. Padre, que sea usted abriendo las puertas, que sea usted, Dios mío, poniendo en el corazón de esos médicos intervenirla y que todo salga bien, Padre Santo. Te lo ruego en el nombre de Cristo el Señor. Gracias, Padre, porque usted es maravilloso, porque usted es bueno. En tus manos está Mirna, Señor. Jimena, Padre, libértala de esa cadena que el enemigo le ha puesto a esta niña. Padre, que el nombre de Jesús toca a esta niña, toca que sea libre por el poder de tu palabra, por el poder de tu sangre, por el poder de tu espíritu. Señor, muchas gracias. Gracias, bendito Salvador, en esta hora. Por cualquier persona que está teniendo problemas de salud, Padre, hoy te ruego, te suplico que obres milagros, prodigios, hagas cambios en la vida de las personas para la gloria de tu nombre. Señor, gracias por el privilegio y el honor que nos has dado de estar en el templo, Señor, adorándote, escuchando la palabra. Hoy nos vamos, Señor, a nuestras casas, pidiéndote que dirija y guíe nuestro camino, que nos apartes del mal, del pecado, Dios mío, y que esta semana, levante su mano, dígale, Señor, que esta semana sea una semana bendecida para mi vida, para mi familia. Gracias, Dios. Gracias, Dios, te doy por la vida, por tu amor y misericordia que has tenido conmigo. Gracias. Y la iglesia dice, amén.